bienvenidos a 4Cs Conversaciones. Hoy estamos de manteles largos porque me acompaña un señor a quien admiro muchísimo y quien a modo personal tengo en altísima estima, el señor Agustín Paniker. Bienvenido, Agustín. Encantado, encantado igualmente. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, eres una persona muy conocida, pero por si hay algún despistado y que no sabe quién eres, voy a explicar un poquito cuál es tu background. El señor Agustín Paniker es director de la editorial Kairos, también escritor, experto en India. Por ahí leí Un Mediterráneo que añora India, ¿puede ser? Sí, en algún lugar aparece eso. Y también eres profesor de universidad, Sí, donde enseñas, no solamente das clases sobre India en distintos temas, supongo, pero también sé que das una clase sobre historia de las religiones, ¿cierto? sí, sí. Estoy un poco especializado en religiones de origen índico, De origen, hinduismo, budismo, jainismo, etcétera. etcétera. Estupendo. Pues bueno, hoy nos vamos a centrar un poquito en esa ala, aclarando ante todo que tú no eres mi maestro espiritual, por lo menos no voluntariamente, si bien tus fans Exacto. llevamos a misa todo lo que tú dices, pero te veneramos de alguna manera, pero bueno, voluntariamente tú no eres ni gurú, ni maestro espiritual, ni nada de esto. Exacto. Y bueno, nos encontramos en un momento de muchos cambios, de mucha incertidumbre, de muchos miedos, de mucho sufrimiento también, si no es emocional, Sí. también físico. Cuando te hice la invitación para este podcast, pues te hablé las temáticas que íbamos a hablar que iban en corriente de estos temas. Y mi primera pregunta es, ¿son estas emociones lo que hace que nuestra especie se invente la religión? ¿Viene desde estas emociones de miedo, de lo inexplicable, más allá de no Ah, entender ciertos efectos de la naturaleza, ciertos... cuéntanos, ¿por qué nuestra especie sí, se crea la religión? sí, sí, no lo sabemos muy bien. Es muy interesante esta pregunta porque en realidad vamos al origen de la conciencia de uno mismo y de la finitud y las grandes interrogantes. Y lo que sí sabemos, a nivel un poco antropológico, Ujú. es que lo único que nos diferencia, o lo poquísimo que nos diferencia a los seres humanos de nuestros hermanos, los chimpancés, Ujú. o los bonobos, es precisamente el ritual Mm. y la muerte. Cuando Homo y Dona, sapiens, Exacto. Homo y Dona sapiens neandertalia, hace 100.000 años, entierran o sabemos que tienen una serie de rituales mortuorios y tienen que implica un aparato cognitivo, simbólico, comunicativo ya muy sofisticado. Ese, según los antropólogos, sería el único aspecto que nos diferencia de pues las especies animales más próximas a Ujú. nosotros. Eso quiere decir que la conciencia religiosa o espiritual, o como queramos llamarla, lleva con nosotros cientos de miles de años. No es el ser moderno que se pregunta las estrellas, ¿qué hago yo aquí? ¿Dónde voy? ¿De dónde vengo? Es un proceso ya casi de evolución natural que conlleva estos tipos de cuestionamientos. No sabemos exactamente si hay realmente una interrogación, hay una fisura con la totalidad, y entonces frente a esa fisura el ser humano se pregunta, se cuestiona, y ahí nace el rito, la creencia, el mito, probablemente vaya todo un poco entretejido, pero la conciencia espiritual y religiosa lleva por lo menos 100.000, si es que no más, Ujú. años con nosotros. Vale. Y nos dices, claro, Yuval Noah Harari, que es un historiador, Sí, futurista, filósofo, habla un poco de los relatos que nos ayudan a trabajar en conjunto, ¿no? Que los relatos, nuestra especie se
forma unos relatos desde los cuales puede trabajar en conjunto de manera multitudinaria. ¿Cómo nos Sí, une hablar de la muerte? ¿Cómo nos une tratar el tema del duelo y de la muerte? Desde el punto de vista sí, sí, antropológico o sí, sí, espiritual incluso. sí. Sí, yo creo que la conciencia de la muerte es fundamental para organizar nuestra vida. Sin esa experiencia de la finitud, de la propia o de la de nuestros seres próximos y queridos, y eso los biólogos lo han estudiado bien, no solo los filósofos o los antropólogos, sino los biólogos, Ujú. no solo es una cosa de la especie humana, de otros seres animales también. Por tanto, en la conciencia de la muerte, ya no tanto el fabricar un relato muy complejo, mitológico, que Ujú, eso en realidad es muy reciente. ujú. Eso ya es de los últimos 10 o 15.000 años, pero que en el ser humano eso es muy poco tiempo. Sí, sí. Sino en todo ese proceso previo, esa conciencia de la finitud, incluso de la contingencia del ser humano, y del envejecimiento, y del sufrimiento, va todo junto. Eso luego el Buda lo definirá muy bien, con su palabra dukkha, el sufrimiento. Pero esa conciencia sí que nos permite organizar nuestra vida, los elementos importantes de nuestra vida, ya sea evidentemente desde los materiales, de la alimentación, de la vivienda, pero también de las relaciones, de los propósitos, incluso los valores morales, todo eso va entretejido con la conciencia de la muerte. Y el discurso que nos formemos respecto a la muerte, que puede ser muy distinto según la cultura o según la religión. Entonces, aceptar ese cambio que se llama muerte, ¿no? Porque realmente que hace parte de la vida, nos ayuda a entender mejor la incertidumbre, nos ayuda a entender mejor incluso las posibilidades de adaptarnos, ¿no? A nuevas realidades. ¿Qué Claro, pasa en nuestra sociedad en la que todavía es un tabú hablar de la muerte? ¿No? Esto no es sí. India en la que puedes ir al Ganges y ver cómo se, cómo se crema un cuerpo, sino que no queremos ni siquiera mencionarla, no vaya a ser que suceda. Sí, sí, sí. Este es uno de los problemas, bueno, problemas, o una de las características de la sociedad occidental moderna. De hecho, existe un libro muy importante que fue premio Pulitzer en los años 70, La negación de la muerte, de Ernest Becker. Y es, bueno, todo un tratado donde desgrana muy bien ese tabú, como tú has dicho, que hay en Occidente frente a la finitud y esta especie de ansiedad que nos produce solo pensar en ello, solo imaginar la muerte, a diferencia de otras culturas, quizás porque vivimos en una flecha del tiempo. Eso es muy propio de las tradiciones semíticas, de las judeocristianas, donde hay una creación, y luego hay un fin. Por lo tanto, nuestra vida es un pequeño segmento, sí, que luego puede haber una unión con lo divino o no, pero eso hoy en día en la sociedad moderna queda entre paréntesis, Ujú, o ujú. queda en un gran interrogante, porque eso ha bajado, ya no tiene tanto prestigio como hace unos siglos. Por tanto, hay una angustia ante una nada, o ante una finitud, y hay una negación entonces frente a eso. Eso es clarísimo. Otras culturas no tienen esta ansiedad. Esa ansiedad. Claro, que tengamos la flexibilidad y la apertura y la fluidez para hablar de la muerte no necesariamente significa que sabremos hacer duelos más positivos o más Ah, sanos. Estas no, son claro, cosas claro. completamente diferentes. Es importante Sí, entenderlo. claro, porque aquí hay un aspecto que aquí estábamos hablando un poco de la angustia metafísica, o filosófica, existencial, que genera la muerte, pero luego hay la pérdida emocional, de un ser querido, que eso estamos hablando a otro nivel. Y Claro. eso en todas las culturas del mundo. No hay ninguna donde la pérdida de un ser querido no desencadene un duelo, Claro, y una problemática que unos lo solucionarán de una manera o de otra, ¿no? claro, Pero eso es un dolor, es un duelo, claro. que de Que una incluso manera u otra como, tenemos que saber sobrellevar.
Y que como tú bien has mencionado, son emociones que ni siquiera son exclusivas de nuestra especie. Sabemos No, que hay no, animales que sufren el dolor, como sienten amor, como sienten empatía, en fin, que también viven incluso sus procesos de duelo, ¿no? desde luego. Em, en este momento en que, bueno, tú y yo estamos charlando en estos primeros meses de la crisis del COVID-19 y que es la razón por la que este podcast ha nacido, ¿qué herramientas de tradiciones, doctrinas, rituales de Asia crees Ujú. tú que beneficiaría nuestra mente latina, occidental? Incluso, sí. Sí, no lo sé, no sé exactamente qué es lo que podría funcionar para una sociedad como la nuestra, que además es muy diversa también, ¿eh? Claro. En el mundo latino también hay muchas diferentes maneras de entender el asunto. Lo que sí es verdad es que las tradiciones asiáticas, en general, sean las que están más influidas por el budismo, Ujú, que son en gran parte de Asia, y donde todavía los monjes budistas en Japón, en China, en el sudeste asiático, en el Tíbet, todavía desempeñan un papel muy importante en los rituales funerarios, precisamente. O sea en la tradición hindú, de la India o del Nepal o de países más de influencia índica, para esas culturas búdicas hindúes de origen, la muerte es una puerta a una nueva vida. Eso quizás para una mente occidental es difícil de ujú, aceptar, pero no es un fin y no se opone desde luego a la vida. La muerte es el portal, es un umbral, es liminal, es peliagudo, si se mm, quiere, es misterioso, mm, desencadena un dolor emocional para quien lo ha atravesado, los familiares o las personas próximas, pero metafísicamente no comporta demasiada angustia, porque como hay la creencia muy extendida en estas culturas de que existe una cadena de existencias, ujú, hay una cadena de vidas. Por tanto, la muerte es la puerta a una nueva vida. Eso no hay que tomarlo como consuelo, de decir, va, no, porque esa nueva vida puede ser de formas muy distintas de ser. Puede ser como un ser vegetal, o como claro, un ser animal, o un ser infernal, o divino, o humano, el raro ujú, caso humano. Pero es más bien una invitación a entender, otra vez, volvemos para entender también esta vida. Si todos hemos transitado por muchas vidas, dicen estas tradiciones, y eso en los muchos sutras budistas o jainistas lo explicitan literalmente, dice, todos hemos sido el padre, la madre, el hijo, la hija, el hermano, la hermana, el amante, el enemigo del resto de seres vivos. Y todos hemos sido un pájaro, un árbol, un lagarto, un ser humano, todos hemos pasado por todas las formas de existencia. Eso te da una cierta hermandad con mm, el resto de seres vivos, humanos o no humanos, no humano, animales en general. claro, Por tanto, esas ideas a propósito de la muerte, sí, atenúan la angustia al más allá, que deja de ser un umbral oscuro, y sin embargo es una invitación a que en esta vida estemos interrelacionados de una manera compasiva, amorosa con el resto de seres vivos, que es la mejor manera, entienden estas tradiciones, de generar un renacimiento o una nueva existencia que sea auspiciosa. que sea auspiciosa, Grosso claro. modo. Claro, eso es difícil de integrar un latino si no cree en la transmigración o no piensa, pero sí que hay algunas ideas que quizás no es necesario suscribirlo todo, que sí se pueden integrar de una manera relativamente fácil. Eso que he dicho, la idea de la interrelación de todos los seres con todos los seres,
eso sí que hoy en día, incluso en esta situación de dificultad que tenemos, que sabemos que un virus generado en una remota provincia de China y ha acabado afectando a la humanidad entera, eso es la prueba más tangible de la interrelación de todo con todo y de todos con todos, ¿no? Pues Efectivamente. eso ya hay muchas tradiciones que lo vienen diciendo y reivindicando desde hace siglos, ¿no? Bueno, por ahí irían Claro, mis, porque mis la importancia de estas filosofías o posturas mentales, estén o no envueltas en una doctrina, siguen haciendo un llamado a lo que es la experiencia humana, a lo que es las emociones íntimas de temor, de dolor. Me parece que era Jiddu Krishnamurti que decía, no nos da miedo tanto la muerte como el dejar de ser. No nos Claro, da tanto claro. miedo lo desconocido, sino dejar lo que conocemos hasta ahora, ¿no? Claro, desde luego, son siempre una invitación a la actuación, no son meras creencias que Claro. quedan en el nivel de la creencia, sino que son invitaciones a la transformación y a trabajar con nuestras emociones, con nuestra mente, con nuestras relaciones aquí y ahora, A la no en el más allá. Exacto. Habemos un grupo de personas quizás que tenemos herramientas religiosas o espirituales para poder sobrellevar nuestros duelos íntimos o colectivos. Pero también habemos un grupo de personas que estamos desvinculados de doctrinas, estamos desvinculados de prácticas o que incluso creemos que doctrinas o creencias no son ni siquiera necesarias para poder llevar una vida ética, compasiva, con gratitud, con humildad, con perdón, etcétera. Mm, ¿Qué crees tú que este grupo, que podemos Mm. ser llamados ateos o no creyentes o antiteístas o como, o como sea, un término que por ahí he escuchado, em, ¿qué podemos rescatar de las religiones? ¿Hay Sí, algo de la religión que nos ayude sin necesidad de vincularnos a una creencia? sí, sí, esto es un tema muy presente y muy contemporáneo lo que estás planteando, porque hay mucha gente que se identifica con este cuadro que acabas de dibujar, de yo mismo, yo participo de esta misma, de este mismo, Pertenecemos al mismo club entonces. al mismo club. Somos de ese club que a veces se llaman agnóstico o no No teísta, teísta, sí. desde luego que no secunda una religión o una doctrina en concreto. En mi caso, que además soy estudioso de ese fenómeno, lo que sí se detecta hoy en día en muchas personas como nosotros o de este perfil es que quizás la religión, tal como se entiende, la religión institucional, tradicional, como un conjunto de doctrinas y de prácticas normativas, esa no interesa mucho para este tipo de personas. Sin embargo, muchas de estas personas somos, y aquí te incluyo, me incluyo, Sí, sí. somos inquietas. O sea, eso no elimina el que no suscribamos una religión en concreta, sea el cristianismo, el hinduismo, el budismo, el judaísmo o cualquier ismo, o el Ujú. comunismo. El que no suscribamos ninguna de esas no quita que sigamos siendo espirituales. Mm, Y ya es espiritual ya es más fuera de toda etiqueta religiosa en concreto. Es esa, o si uno le tiene alergia a esas categorías, que tenga una sensibilidad por la trascendencia o por el arte o por lo que sea, porque se puede canalizar de maneras muy distintas y que le puede dar su escala de valores ética para ujú. comportarse en la vida, impregnado evidentemente por herencias religiosas que están ahí, pero también del humanismo. Por tanto, la mayoría de personas de una cierta adultez intelectual y en Occidente, sobre todo en distintos países de Occidente,
suscribe esa posición. Pues a mí me interesa del budismo sus prácticas meditativas, por ejemplo, pero yo no soy budista. En cambio, yo considero que la ética cristiana tiene una serie de aspectos muy interesantes. Pues, Mm, ¿por qué no me los puedo hacer míos? Y en cambio hay tradiciones animistas, de sociedades de pequeña escala, tribales llamadas, en distintos lugares del mundo que tienen una conexión con el entorno mucho más sofisticada, pues tomo, aprendo de ellas. Entonces, con discernimiento, porque eso puede caer, ese es el peligro mm. de la gente como nosotros, caer en un cóctel de creencias un poco que te las haces venir bien a la carta como quieras y que no tenga ninguna consistencia. Pero si le ponemos discriminación, Ujú. le ponemos inteligencia, le ponemos corazón, razón, toda una serie de aspectos, yo creo que hay mucha gente que se queda con ese núcleo más místico, más espiritual de muchas religiones o de muchas tradiciones, y lo adaptan a nuestra situación del siglo XXI, y puede ser todavía muy interesante. Yo he publicado muchos autores en esta línea Ujú. que a mí me han influido, y que suscribirían todo lo que acabamos de decir, ¿no? Sí, más allá de esas herramientas íntimas y personales, porque al final la espiritualidad es una experiencia personal, Sí. em, ¿qué piensas tú de además poder rescatar el ritual, crearnos un ritual propio y el sentido de comunidad, que quizás en Sí, la religión se vive y fuera de ella, claro, como somos tan de libre pensamiento, pues no tengo por qué juntarme contigo, pero que a lo sí, mejor sí, sí. pueda favorecer lo que son sobre todo los sentimientos de duelo colectivo, ¿no? O esa angustia colectiva. Claro, claro. Sí, yo creo que el ritual, queramos o no queramos, ritualizamos la existencia. También forma parte incluso de los animales. Mm, ¿eh? Y se está estudiando muchos y muchos comportamientos llamados religiosos, rituales, no tienen su origen en comportamientos muy, muy, muy arcaicos, de los propios animales. Quiero decir, hay una serie de puntos, no me gusta mucho este concepto, pero casi momentos universales en ujú. todas las culturas, que existe una fortísima tendencia a ritualizarlos. Unos el nacimiento y otros la muerte. Y en medio suelen haber dos más, una iniciación, y un ritual de matrimonio. Esos son los cuatro grandes. Luego muchas religiones y culturas tienen muchos más, Claro. pero estos cuatro son muy fuertes, están muy arraigados incluso entre los no creyentes. Quizás el de bautismo, pues si uno no es creyente, lo seculariza, Ujú. y le da otro tono. Uno no se daría cuenta hasta qué punto comportamientos que aparentemente no son religiosos esconden una Una ritualización. ritualización. Pero, por ejemplo, de la muerte, ese todavía se hace muy difícil, que alguien parta y no se haga nada. No se marque, aunque sea una cosa pequeña, que si no tiene por qué ser la gran ceremonia, Claro. bueno, y que pase sin más. Mm, Yo creo que son importantes esos rituales, que si bien no es necesario suscribirlos de la manera tradicional como lo han hecho las religiones establecidas, todavía marcan momentos muy importantes de las personas y de la sociedad. Por lo tanto, yo creo que eso transmigra bajo otras formas, y se mantiene. En mi línea de trabajo, he sido testigo de cuántas veces nuestro servicio eh, se lleva, se toma como un rito final, como, e incluso como una continuidad, ¿no? Y escucho frases como el niño vuelve a casa, mamá vuelve a estar con nosotros, si bien se sabe que no es la madre, ¿no? Pero el No, llevar no, esa joya se convierte como en un paso para continuar de otra manera, ¿no? claro. Em,
Escuchaba el otro día a una persona que hablaba de la espiritualidad como el acto de desprender nuestra identidad de nuestra experiencia humana en búsqueda de una paz mental. Bueno, pues está muy bien. Eh, Es una, es tengo una que decir, definición. definición muy buena, tengo que decir que se trata de una monja zen, con lo cual eso está Ah, completamente vinculado a su tradición. ¿Qué es para ti la espiritualidad, Agustín? uy. ¿Qué te doy? ¿2 horas más para que... Sí. Encantada de escucharte. Sí, sí. No sabría qué decirte. Para mí casi que es un tipo de sensibilidad. Yo la asocio, fíjate tú, Sí. aunque yo he leído mucho y esa definición de la monja zen sería la que intelectualmente yo compartiría más, Mm, porque es la trascendencia del individuo. Sin embargo, si te tengo que ser sincero, y quiero serlo, por supuesto. y me preguntas, para mí la espiritualidad tiene que ver más con un tipo de sensibilidad. Y cuando yo pienso en espiritualidad, me viene a la mente la música. La música, claro. El La arte, música, claro. tanto cuando la escucho Ujú, como cuando la interpreto. Y no es que sea yo un gran intérprete, yo toco el piano, ¿no? ujú, Da igual, no hace falta ser ni bueno ni malo, claro. sino entonces ahí encuentro un medio no semántico Ujú, en el cual yo me puedo trascender y comunico con otra fibra, que es una fibra estética, es una fibra, hay un tempo, pero es otra manera y ahí, en ese tipo de sensibilidad, yo encuentro la espiritualidad, mi espiritualidad. claro. Otra persona dirá, no, yo no tengo oído musical y en cambio soy, lo que sé, La hay miles de jardinería maneras. o lo que sea, ¿no? Exacto, exacto. Eso es propio de lo que antes decíamos, de los espirituales laicos, la Ujú, espiritualidad secular, donde pues, una muy típica es a través de la expresión ah, estética o artística, ¿no? En mi caso es la creatividad musical, ujú, o lo que yo asocio a la espiritualidad. Por lo tanto, ahora, definirla, no me gustaría definirla, no, no sabría cómo definirla. mm, Sí, sí, es un oído, es un tipo todo el mundo tiene oído espiritual, oído no ahora espiritual. me refiero al Sí, musical, ¿eh? exacto. Todo el mundo lo tiene porque, como decíamos al principio de la charla, es Precede con natural incluso a al ser nuestro ser. humano. Exacto, ¿Eh? Esto exacto. lleva con nosotros cientos de miles de años, por lo tanto, hemos evolucionado con esa sensibilidad. El que luego se concrete de una manera o de otra ya dependerá de las culturas, de las épocas, de las personas, ¿no? Ujú. ¿Qué estás escuchando últimamente que te hace llegar a ese punto sensible? Que Sí, despierta la sensibilidad en ti. Estos sí, yo últimos días. soy muy ecléctico, escuchando música, escucho muchos estilos, me interesa muchísimo la música clásica, Claro. y allí mi maestro número uno para mí es Juan Sebastián Bach, Mm, pero también los románticos me apasionan, la música antigua, la música medieval o renacentista, pero luego yo, cuando me pongo a tocar, me estoy más influido por el mundo del jazz. del jazz y del blues, que es el caldo de cultivo Hay muchos para mí, sentimientos, ¿eh? Muchos sentimientos en muchos. A ver, sí, yo cuando percibo, por ejemplo, me interesa mucho la música que sale muy de las entrañas, la Ujú, música eh, pues del blues o del flamenco. claro. Un O mejor, martillete, bien. claro, eso, pero también me interesa mucho la música y me gusta la música clásica de la India, sea del sitar o de flauta o de distintos instrumentos, o para bailar. A mí me encanta el reggae y me encanta la música latina, el son y la salsa. Un O buen sea, danzón, los danzones de... sí, no es que dance muy bien. O sea que me interesa bastante un radio bastante amplio de música.
Pues mira, para terminar, Agustín, porque respeto muchísimo tu tiempo y realmente es un placer poder contar con tu apoyo a este podcast. Gracias por compartirnos sobre todo tus gustos musicales, que yo creo que nos llevará a inmediatamente ir a buscar algo del señor Bach. Pero quería hacerte una invitación abierta para que, bueno, ahora mismo nos recomiendes algún libro de Kairos que, Sí. que consideres más oportuno para la entrevista de hoy, y luego hacerte una invitación para que nos vayas recomendando autores, obras que estén vinculadas a todos los temas de la muerte, del duelo, del cambio, de la incertidumbre, para que tenga razón o no esta monja que te comentaba, pues lleguemos a tener un poco más de paz mental, que creo que estamos empezando apenas una época en la que vamos a necesitar herramientas y Sí, vamos a necesitar maestros que nos ayuden a estar en acorde, sí. correctamente conectados para lo que se nos viene adelante. Entonces, bueno, te hago una invitación abierta y ahora si nos quieres recomendar algún libro en particular. Pues sí, yo sí, 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 porque en la editorial que dirijo hemos publicado bastantes libros en esta línea y me viene en mente, y después de la conversación que hemos tenido, el de una autora, una mujer que también es monja zen, Ah, que es norteamericana, que se llama Joan Halifax y se llama Estar con los que mueren. mm, Ella es monja budista desde hace, bueno, ya tiene, no sé, 40 años o 50, no lo sé, desde hace mucho tiempo. Y en Estados Unidos, creo que en Santa Fe, en Nuevo México, ahora eso da igual, pero ese libro, Estar con los que mueren, está especialmente indicado para manejar el duelo. Desde una perspectiva budista, ujú, evidentemente, con muchas de las cosas que hemos tocado ahora, y es cómo cultivar la compasión, cómo cultivar la valentía, cómo cultivar la trascendencia del yo ¿eh? Ante la presencia de la muerte. ¿eh? No tanto tanto puede ser ante el enfoque de la propia muerte ujú, futura, pero sobre todo es la muerte de un ser próximo, de un ujú. ser querido, cómo manejarlo. Y eso, si me Estupendo. permites, Sí, por supuesto. Joan está, Halifax, Estar con los que mueren. estar con los que mueren. Maravilloso. Pues pondremos en la descripción de este vídeo y de este audio el link para que puedan pedirlo directamente con Kairos. Y bueno, compartiremos todo lo que nos quieras dar. Mil gracias, Agustín, por tu tiempo. Gracias por tus Gracias a palabras. ti. Gracias por ayudarnos a entender que nuestras emociones son válidas, valiosas, pero que hay muchas maneras, muchas líneas de pensamiento, no solamente las vinculadas a nuestra cultura, que nos pueden aportar muchísimo apoyo. Encantado de participar, un placer, Jasmine, de colaborar contigo y seguiremos, Y seguiremos seguiremos en aportando. contacto. Perfecto. Muchas gracias, Agustín. Hasta la próxima. Gracias.